En la historia de los partidos políticos en España aparecen con frecuencia los llamados partidos instrumentales, partidos que se crean básicamente para que alguien que no es afiliado de un partido pueda aparecer en la lista de otro partido sin estar afiliado a él, simulándolo en un acuerdo entre dos partidos. No hay más que una alternativa seria al socialismo, y esta se llama Coalición Popular. En 1982, el mapa electoral estaba cambiando, se estaba preparando el primer sorpaso. Gran parte del electorado que había apoyado la Unión de Centro Democrático, a la UCD, se iba a pasar a el fraguismo de Alianza Popular, especialmente los votantes de la derecha que se habían sentido menospreciados por los centristas e iban a pasar en masa a las arcas electorales de los fraguistas. Eso significaba que la UCD iba a perder un montón de asientos y un montón de políticos se iban a quedar sin escaño. Y en cambio, Alianza Popular iba a incrementar los escaños y su capacidad de colocar a políticos. Figuras como don Óscar Alzaga, democristiano, abandonó la Unión de Centro Democrático y se pasó a Alianza Popular, a sus listas, pero como no quería ser un militante de Alianza Popular, para no tener el pedigrí del pasado franquista que tenía el señor Fraga, creó su propio partido político, que era el Partido Demócrata Popular, el PDP, del que ya hemos hablado, y, por tanto, aunque aparecía en las listas de Alianza Popular del año 1982, aparecía en su calidad de representante del PDP, que era el que se había aliado con AP. En esa misma línea, el señor Fraga Iribarne quiso meter al señor don Pedro Esbars. Si el señor Alzaga presumía de haber sido antifranquista por haber estado con los de Cuadernos para el Diálogo y los de Tácito, el señor Esbars presumía de que como liberal de toda la vida había sufrido destierro durante la dictadura. Y ahora ambos aparecían en las listas de un partido que quería llevar a la presidencia del gobierno a un exministro de Franco, pero pudiendo decir que ellos no estaban afiliados a ese partido, solo querían estar en su lista. Todos somos pocos para salvar a España en este momento. Todos ganaremos con Fraga. Los candidatos de Alianza Popular hallarán en Fraga el estímulo de su ejemplo para afrontar con serenidad y firmeza la tarea de servir a España. Juntos vamos a ganar, porque tenemos que ganar para que las cosas se arreglen en nuestra España. Cuando la Unión de Centro Democrático se disolvió definitivamente en 1983, justo antes de unas elecciones municipales, don Manuel Fraga Iribarne entendió que gran parte de ese cuerpo político municipal y autonómico que tenía la UCD se podía pasar a Alianza Popular, pero que muchos de esos ex-UCD solo aceptarían pasarse a las listas de AP si lo hacían no afiliándose a AP, sino a el PDP en nombre de la democracia cristiana o un nuevo partido que llevará la etiqueta que es una más guay para la derecha, que es la etiqueta liberal. Fundador tras la muerte de Joaquín Garrigues del Partido Unión Liberal, es diputado de la Coalición Popular. Las libertades siempre están en peligro y los liberales estamos ahí como conciencia de las libertades de la democracia. Y quiero dar un ejemplo porque soy muy concreto. Estamos en una casa muy agradable y este es un programa excelente, pero hay un monopolio de la televisión y mientras lo haya, yo como liberal pensaré que falta libertad en España. Y por eso el señor Fraga acordó con el señor Esbars, que era diputado ya por AP pero independiente, que creara un partido político llamado Unión Liberal, UL, como aquel histórico partido de O'Donnell, que servirá para que exmiembros de UCD se integraran en las listas de AP como afiliados a esa Unión Liberal. Hay que ser realista. Yo personalmente soy muy realista y creo que el liberalismo necesita, en la España de hoy, en la que hay tan poca tradición liberal, por desgracia, necesita un vehículo y un apoyo. Y ese vehículo y ese apoyo para sacar votos y poder influir en un futuro gobierno, creo que se consigue en una gran coalición que no sea socialista. Y por esa razón yo milito en la Coalición Popular. Se montaba así la llamada Coalición Popular AP, PDP, UL. Él en estos momentos se encuentra en un partido que está en coalición con un partido conservador. Una coalición en la que en realidad quien aportaba los votos realmente era Alianza Popular, los fraguistas. Pero se entendía que PDP y UL aportaban prestigio. La Coalición Popular en realidad fue falsa, fue una ficción, porque era una manera, un ropaje con el que Fraga incorporó personajes como Óscar Alzaga, que tenía un pequeñísimo partido, el PDP, con unas personas, 8 o 9 personas muy notables, pero 8 o 9 personas nada más en toda.
y por eso en todas las listas municipales tenía que haber miembros de PDP y UL, aunque no aportaran votos. En el caso de la lista por Madrid, cuyo candidato a la alcaldía era el señor Bestríngez, de Alianza Popular, como número 2 iba el democristiano don José María Álvarez del Manzano, representando al PDP, y como número 3, doña Esperanza Aguirre, representando a Unión Liberal. La señora Aguirre era una de las pupilas del señor don Pedro Sbars. Pero mientras que el señor don Óscar Alzaga consiguió que su partido instrumental, el PDP, tuviera una mínima estructura de partido político de ámbito nacional, el señor Pedro Sbars, con Unión Liberal, no logró sacar adelante una estructura fuerte de un partido político, ni siquiera a la escala de un partido instrumental. Y eso llevó a que el señor Fraga Iribarne cambiara ese liderazgo. Que hay algo de confusión. Yo no la he podido arreglar. Presenté un partido de Unión Liberal, intenté que los liberales se unieran, no lo he conseguido. Sigo en la vida política porque quiero defender las libertades y pido al votante español mucha estrechez. Señor Segurado, yo estoy seguro de que usted comparte con nosotros la sensación de que a estas horas de la noche, después de la jornada, pues es una hora de armonías, ¿no? Sin duda. Sin duda. En aquel momento, en la patronal, había habido una pequeña crisis interna. El fundador de la patronal, que era el señor Ferrer Salat, se había retirado y el presidente de la patronal de Madrid, que era don José Antonio Segurado, intentó hacerse presidente de la COE, pero perdió derrotado frente al señor don José María Cuevas, que aunque no era empresario sino abogado, había conseguido tener el respaldo de la mayoría de los empresarios. Ante eso, el señor don José Antonio Segurado decidió dejar CEIM, la patronal madrileña, y aceptar el encargo que hizo el señor Fraga de asumir el liderazgo de Unión Liberal, que cambió de nombre por Partido Liberal, PL. Como número 2, como vicepresidente del Partido Liberal, el señor Segurado escogió al señor don Pío Cabanillas Gallas, que había sido un dirigente muy destacado de la UCD y ahora se pasaba al Partido Liberal, es decir, a Alianza Popular, de esta manera. Y como secretario general del Partido Liberal, el político canario don José Miguel Bravo de Laguna, que también venía de la UCD y que muy pronto sería conocido por algo diferente a la política, que es porque durante un viaje a Londres con su señora hurtaron una prenda en unos grandes almacenes y cuando les pillaron trató de defenderse diciendo que tenía inmunidad parlamentaria por ser diputado de España. Fue un episodio bastante ridículo, solo es comparable con lo que le pasó a la señora Cifuentes unos años después. El caso es que con el Partido Liberal el señor Fraga ya tenía lo que quería, una forma de poder presumir diciendo que eso ya acreditaba que era liberal. Presidente del Partido Liberal. Estimamos, y lo digo con la responsabilidad que me da mi cargo, que el proceso electoral múltiple del año que viene, tanto el de elecciones andaluzas como el referéndum, va a ser claramente falseado si no tenemos un equipo de personas independientes al frente de este monopolio televisivo estatal. Era un momento en el que había una gran disputa por la marca liberal, que es un poco la marca guay de la derecha o de la no izquierda española, porque en ese momento también estaba el señor don Miquel Roca con su PRD, que también declaraba que su proyecto era liberal, y también estaba el señor don Adolfo Suárez, el duque de Suárez, con el CDS, que en ese momento también aseguraba que era liberal. Luego el señor Suárez cambiaría y diría que era progresista, pero en ese momento estaba en la etapa liberal, tuvo muchos bandazos. El liberalismo es ya una parte consustancial de la cultura política de España, como lo es de todos los países de Europa Occidental, y justamente hoy todos somos liberales, nadie puede atribuirse en exclusiva ese nombre, pero naturalmente hay varias formas de entender esa palabra. El problema de fondo era interno, dado que el señor Fraga aceptó que en Coalición Popular hasta un 20% de los puestos de las listas electorales de Coalición Popular fueran para miembros del PDP y hasta un 12% para miembros del Partido Liberal, aunque eran dos partidos que no aportaban electores. Y muy pronto comenzó a haber malestar entre los dirigentes de Alianza Popular, que eran los mayoritarios, porque además tenían mucha frecuencia los dirigentes de PDP y de PL cuando concedían entrevistas de desmarcarse de Alianza Popular. Cada vez que se recordaba algo que tenía que ver con el régimen anterior, decían, no, nosotros no tenemos nada que ver con el régimen anterior, nosotros de hecho éramos opositores al franquismo, no nos compare con estos fraguistas que nos están dando escaños. Cuando el gobierno socialista hizo una manifestación, el Partido Socialista, contra la dictadura del señor Pinochet en Chile, Alianza Popular dijo que no se sumaba a ella porque le parecía que era un acto propagandístico del PSOE, pero ahí estuvieron PDP y PL. Cuando Alianza Popular hacía alegatos contra el gobierno de Nicaragua del señor Daniel Ortega, considerándolo una dictadura, había miembros del PDP y PL que discrepaban de esa posición internacional. Pero el punto más controvertido llegaría con el referéndum de la OTAN. En la votación para la entrada de España en la OTAN del año 81, Alianza Popular había votado a favor, con el señor Fraga a la cabeza.
Sin embargo, cuando en 1985 el señor Felipe González anuncia un referéndum de la OTAN en cumplimiento de su promesa electoral de someter la permanencia a referéndum, los aliados, PDP y Partido Liberal, dicen que ellos van a hacer campaña a favor de boicotear el referéndum y, por tanto, a contribuir a que España no siga en la OTAN. La estrategia de PDP y PL era que si Felipe González perdía el referéndum para la permanencia de España en la OTAN, tendría que dimitir. Y, para sorpresa de muchos, Alianza Popular y el señor Fraga Iribarne acabó aceptando seguir la estrategia marcada por sus aliados PDP y PL. Una estrategia que salió mal, porque al final ganó el sí a la OTAN. Provisional el 53,04. Han votado no el 39,17. Y lo que interpretó gran parte de la opinión pública es que el señor Fraga hizo caso a sus aliados, traicionando sus ideales para conseguir la presidencia del gobierno de España, y ni eso había conseguido. El referéndum de la OTAN, nosotros probablemente, después de pensarlo mucho, decidimos que no debíamos apoyar. También fue un desastre que Fraga, que entonces dirigía Alianza Popular, se dejara aconsejar por los demócratas cristianos para llamar a abstención en un referéndum. Y fundamentalmente, yo recuerdo que fuimos Óscar y yo los que propusimos, no sé si en ese orden, no fui yo el primero que realmente lo propuse en las reuniones de coordinación de Coalición Popular, y Manuel Fraga aceptó el tema. Quienes deberían haber sido y habían sido hasta ahora los principales aliados de la Alianza Atlántica en el Senado de la Sociedad Española, simplemente para echar al Partido Socialista del poder, decide hacer lo contrario. Un subterfugio político que contó todo mucho fundamental, y es que los líderes de aquella operación desaparecieron de la acción política de España de la noche a la mañana. Fueron unos auténticos kamikazes. Y yo tengo que confesar que aquel día nos equivocamos. En ese momento, en medios de comunicación, comenzó a plantearse que lo que habían hecho PDP y PL con el tema de la OTAN era tenderle una trampa al señor Fraga para forzar su retirada política y que ellos asumieran el mando de Coalición Popular. Muy gráfica la viñeta de los señores Gallego y Rey, que sacaba a los señores Segurado y Álzaga como los Judas que estaban traicionando al señor Fraga Iribarne durante la última cena. Cuando Coalición Popular perdió las elecciones de 1986 frente al PSOE de don Felipe González, enseguida dirigentes del PDP y del PL empezaron a decir que la culpa de esa derrota la tenía Alianza Popular, no ellos. Y el siguiente paso fue que el PDP se atrevió a decir que quería que en la siguiente legislatura el PDP tuviera un grupo parlamentario propio. Es decir, que el modelo de Coalición Popular que proponían es que en las elecciones se presentaran en las listas de Alianza Popular para lograr actas, pero que luego en el Congreso tuvieran voz propia y grupo parlamentario propio. Inicialmente el PL no respaldó esa petición, aunque lo que muchos pensaban es que era que estaban viendo a ver qué pasaba y si lo aceptaban con PDP lo pedirían para ellos también. Sin embargo, eso fue lo último que aceptó el señor Fraga Iribarne, que ese mismo día anunció que rompía cualquier relación con el PDP y rompía de facto, por tanto, la Coalición Popular. El señor Peridis, viñetista del diario El País, que por aquella época hacía viñetas para la televisión española, definió así cómo veía que había sido la relación del señor Fraga con sus socios.
le parece, señor Fraga? Que Períez es un gran dibujante y que esperemos que no tenga razón. Esa manaza. No descarga nunca. ¿No descarga nunca? No descarga nunca. Pero caso... cuando hace falta apretar, sabe apretar también. Claro, es lo que le iba a decir. Tras la ruptura de Alianza Popular con el PDP, el Partido Liberal y su presidente, don José Antonio Segurado, trataron de insistir en que ellos sí querían seguir en Coalición Popular. Pero los dirigentes de AP, con el señor don Miguel Herrero de Miñón a la cabeza, dijeron que ya no estaban interesados en ese modelo y que consideraban que el modelo de una coalición de partidos como oposición había fracasado. Por tanto, el PL se iba al grupo mixto. Yo considero que estamos ante un problema fundamentalmente de responsabilidad ante los electores, ante el partido y también ante un problema de dignidad personal. Yo creo que todo el mundo debe recordar cómo fue elegido para un parlamento y todos nosotros fuimos elegidos, los miembros del Partido Liberal, con nuestras siglas bajo el paraguas de Coalición Popular y por lo tanto es dificilísimamente explicable un cambio de partido y sobre todo un cambio de oferta política. En el año 1987 había elecciones municipales y autonómicas. Ahí se presentaron por separado los tres antiguos socios de Alianza Popular, lo que sirvió para recordar quién tenía votos y quién no los tenía. Los fraguistas de Alianza Popular lograron representación en todos los parlamentos autonómicos y en la mayoría de grandes ciudades, mientras que el PDP logró 0. El Partido Liberal ni siquiera tuvo fuerza electoral para presentar listas en la mayoría de comunidades y ayuntamientos. Se presentó solo en 4 y tampoco sacó representación en ninguno. Quedando claro lo que ya se sabía, que la única miembro de Coalición Popular que tenía votos eran los fraguistas. Cuando en 1989 se celebró el Congreso de la Refundación de Alianza Popular y pasó de AP a ser Partido Popular, en ese mismo Congreso estuvo don José Antonio Segurado del Partido Liberal y ahí anunció que el Partido Liberal como partido se fusionaba con el nuevo Partido Popular. Vamos, que se integraba ya no como coalición, sino como fusión. Y a cambio se le daba una vicepresidencia al señor Segurado del Partido Popular, que mantendría solo durante un año, porque cuando el señor Aznar llegó a la presidencia del PP, se cepilló todas las vicepresidencias. También el PDP, que para ese momento había cambiado de nombre y había pasado a llamarse Democracia Cristiana, se integraría en el Partido Popular, con lo cual la antigua coalición popular de 3 partidos se convertía en un Partido Popular único, y condicionando que para estar en su estructura tuvieras que ser afiliado al partido, para acabar con ese modelo de no, yo estoy pero no soy afiliado en el fondo, si no soy de un partido asociado, no. Lo curioso es que décadas después a algunos de los miembros del Partido Liberal se les seguía notando ese pedigrí de querer presumir que en el fondo ellos eran del Partido Liberal y no de Alianza Popular, por lo tanto no estaban manchados con la sombra fraguista. Y la que más se notó fue doña Esperanza Aguirre, cuando en el año 2015 ella era candidata a la alcaldía de Madrid y doña Cristina Cifuentes era candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Para demostrar que ella era más centrista y moderada que la señora Cifuentes, usó como argumento el decir que quede claro que yo no era de Alianza Popular, yo era del Partido Liberal, no como la señora Cifuentes, que ella sí que era de esos fraguistas de Alianza Popular. Yo soy de toda la vida del ala liberal. Estuve en el Partido Liberal, estuve en Unión Liberal. Cristina viene de las nuevas generaciones de Alianza Popular. Cristina viene de las nuevas generaciones de Alianza Popular. Haciendo honor a aquella idea de los antiguos aliancistas de que el Partido Liberal era el partido de los acomplejados. Porque un hecho claro es que si el Partido Liberal fue algo, fue gracias a don Manuel Fraga y el fraguismo. La diferencia es que los de AP al menos lo reconocían y los del PL parecían intentar disimularlo. Lo que no voy a entrar es en una competición, si soy más liberal, soy menos liberal, es que verdaderamente me parece absurdo. Todos somos liberales, ¿no?